Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde la pasión turca se vive al máximo. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de romance, intriga y talento, porque vamos a hablar de un actor que literalmente hace arder las pantallas, Kerem Bürsin. Y no solo eso, vamos a explorar esos roles que, según los rumores y la admiración de todos, enamoran a Hande Erçel. ¿Preparados para descubrir qué series turcas han provocado este torbellino de emociones? Yo sé que sí. En este vídeo vamos a desentrañar el misterio detrás del carisma de Kerem Bürsin y a analizar a fondo esos personajes que lo han catapultado al estrellato y aparentemente conquistado el corazón de Hande. Desde comedias románticas que te roban el aliento hasta dramas intensos que te mantienen al borde del asiento, vamos a repasar lo mejor de su filmografía, enfocándonos en aquellos roles que por una u otra razón han resonado especialmente con la talentosa Hande Erçel. Antes de empezar, quiero recordarles que este canal vive gracias a su apoyo. Si les gustan las series turcas tanto como a nosotros, no olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejarnos sus comentarios. Nos encanta saber qué piensan y qué series les gustaría que analizáramos en el futuro. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y las series que enamoran a Hande Erçel. Empecemos obviamente con la serie que lo lanzó al estrellato internacional y que además es la más mencionada cuando se habla de la conexión entre Kerem y Hande, **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 *
****. Esta comedia romántica, que mezcla elementos de cuento de hadas con situaciones cotidianas, es un absoluto must para cualquier fan de las series turcas. El género es, sin duda, comedia romántica, pero con un toque de drama ligero. Los actores principales son, por supuesto, Kerem Bürsin, interpretando al carismático y exitoso arquitecto Serkan Bolat, y Hande Erçel, dando vida a la encantadora florista Eda YLDZ. La sinopsis es bastante sencilla, pero a la vez adictiva. Eda YLDZ, una joven brillante con grandes sueños, pierde su beca para estudiar arquitectura en Italia debido a una decisión de Serkan Bolat. Obligada a enfrentarse al hombre que arruinó sus planes, Eda se ve envuelta en un juego de apariencias, fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses para que él pueda recuperar a su exnovia. Lo que empieza como un acuerdo por conveniencia, pronto se transforma en una conexión genuina y profunda, llena de obstáculos, secretos y, por supuesto, mucho amor. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Por donde se mire. Senkalkam no solo fue un éxito de audiencia a nivel mundial, sino que también fue el escenario donde floreció el amor entre Kerem y Hande. La química entre ellos era palpable desde el primer episodio, y la forma en que interpretaban a sus personajes, transmitiendo emociones tan reales y auténticas, hizo que el público se enamorara perdidamente de la pareja. Además, el personaje de Serkan Bolat es, en muchos sentidos, el arquetipo del hombre ideal, exitoso, inteligente, pero con una vulnerabilidad que lo hace aún más atractivo. Un hombre que, a pesar de sus reservas y su coraza, se abre al amor gracias a la perseverancia y el encanto de Eda. Este tipo de personaje con capas y contradicciones, es precisamente lo que atrae a las actrices y a los espectadores en general. Un dato interesante sobre esta serie es que aunque al principio la relación entre Kerem y Hande era puramente profesional, la convivencia en el set, las largas jornadas de grabación y la intensidad de las escenas románticas inevitablemente crearon un vínculo especial entre ellos. Los rumores de romance comenzaron a circular casi de inmediato, y aunque al principio lo negaron, finalmente confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Aunque lamentablemente ya no están juntos, la serie sigue siendo un testimonio de la magia que surgió entre ellos. Ahora, alejándonos un poco del romance, pero manteniéndonos en el terreno de las series donde Kerem Bürsin brilla con luz propia, vamos a hablar de ****Yasamayanlar ****o ****Inmortales como se le conoce en algunos países. Esta serie, que se aleja de los clichés de las comedias románticas turcas, nos presenta a un Kerem completamente diferente, más oscuro, más intenso y más desafiante. El género de Yasamayanlar es drama de fantasía con toques de acción y terror. Los actores principales son el Zinsangu, que interpreta a la protagonista Mia, Kerem Bürsin, dando vida al vampiro Dmitri, y Birkan Sokuyu, interpretando a Numel, otro vampiro con una agenda muy particular. La sinopsis nos lleva a un mundo donde los vampiros existen y luchan por el control de la ciudad de Estambul.
Mia, una joven que busca venganza por la muerte de sus padres, se alía con Dmitri, un vampiro rebelde que se niega a seguir las reglas de su clan. Juntos deberán enfrentarse a Numel, un vampiro poderoso y despiadado que busca dominar a todos los demás. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Yasamayanlar muestra una faceta completamente diferente de Kerem Bürsin. Aquí lo vemos interpretando a un personaje complejo y atormentado, que lucha contra sus propios demonios internos mientras intenta proteger a quienes ama. La intensidad de sus escenas de acción, la profundidad de sus diálogos y la vulnerabilidad que transmite en sus momentos más íntimos, demuestran su versatilidad como actor y su capacidad para asumir roles desafiantes. Es un rol que requiere mucha intensidad y dedicación, demostrando que Kerem es mucho más que un rostro bonito. Un dato interesante sobre esta serie es que fue una de las primeras producciones originales de Netflix Turquía. La serie fue elogiada por su cinematografía, su banda sonora y sus efectos especiales, que la diferenciaban de otras producciones turcas. Además, el personaje de Dmitri permitió a Kerem explorar nuevas dimensiones de su talento actoral, demostrando que es capaz de interpretar roles complejos y oscuros con la misma facilidad que los personajes románticos y encantadores que lo hicieron famoso. Es una muestra de que no se encasilla en un solo tipo de papel. Ahora, retrocediendo un poco en el tiempo, vamos a hablar de una serie que fue clave en la consolidación de la carrera de Kerem Bürsin en Turquía, **Şeref Meselesi **o cuestión de honor **. Esta serie, que se emitió entre 2014 y 2015, es un drama familiar con toques de romance y acción que te mantiene enganchado de principio a fin. El género es drama familiar con elementos de romance y crimen. Los actores principales son Kerem Bürsin, interpretando al carismático y problemático Yiğit KLC Concedilla, su cruceta YLDZ, dando vida a su hermano Emir KLC Concedilla, y Yasemin Alen, que interpreta a Sibel, la mujer que se interpone entre los dos hermanos. La sinopsis nos cuenta la historia de dos hermanos, Yiğit y Emir, que se mudan a Estambul después de la muerte de su abuelo. Yiğit es un joven impulsivo y mujeriego, mientras que Emir es un abogado ambicioso y calculador. Sus personalidades opuestas los llevan a tomar caminos diferentes en la vida, pero ambos se verán unidos por el amor a la misma mujer, Sibel. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? En Şeref Meselesi, Kerem Bürsin interpreta a un personaje complejo y lleno de matices. Yiğit es un hombre que lucha contra sus propios demonios internos, que busca el amor y la aceptación, pero que a menudo se sabotea a sí mismo debido a su impulsividad y su falta de confianza. Es un personaje que despierta tanto simpatía como antipatía en el espectador, y que permite a Kerem mostrar su capacidad para interpretar roles complejos y emocionalmente intensos. Además, la serie en sí es un drama con mucha carga emocional y situaciones intensas, lo que permite ver a Kerem en un registro diferente al de Sencalcapm. Un dato interesante sobre esta serie es que fue una adaptación de la serie italiana, Eleonore e il rispetto. Aunque la trama original se mantuvo en gran medida, los guionistas turcos introdujeron algunos cambios para adaptarla a la cultura y las sensibilidades del público turco. Además, la química entre Kerem Bürsin y Yasemin Alen fue muy elogiada por el público, lo que contribuyó al éxito de la serie. Es una serie que demostró la capacidad de Kerem para trabajar en dramas más serios y complejos. Finalmente, aunque no es una serie propiamente dicha, no podemos dejar de mencionar la película **Eflatun**, donde Kerem Bürsin vuelve a demostrar su versatilidad como actor. Esta película dramática, que se estrenó en 2023, nos presenta a un Kerem completamente diferente, más maduro, más reflexivo y más conmovedor. El género es drama romántico. Los actores principales son İrem Elbakolu, que interpreta a la protagonista Eflatun, y Kerem Bürsin, dando vida a Demir, un joven que se cruza en la vida de Eflatun. La sinopsis nos cuenta la historia de Eflatun, una joven invidente que trabaja como reparadora de sonido. Un día, conoce a Demir, un hombre misterioso y reservado que se siente atraído por su belleza interior. A medida que se conocen, Eflatun y Demir descubren que tienen mucho en común, y que ambos están buscando algo más en la vida. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? En Eflatun, Kerem Bürsin interpreta a un personaje sensible y empático, que se conecta con la protagonista a través de la música y el sonido. Es un rol que requiere sutileza y contención, y que permite a Kerem mostrar su capacidad para transmitir emociones profundas sin necesidad de recurrir a grandes gestos o diálogos elaborados. Es un personaje que te llega al corazón,
y que demuestra que Kerem es capaz de interpretar roles complejos y conmovedores con la misma facilidad que los personajes románticos y encantadores que lo hicieron famoso. Es una muestra de su crecimiento como actor. Un dato interesante sobre esta película es que fue filmada en blanco y negro, lo que le da un toque artístico y nostálgico. Además, la película fue elogiada por su banda sonora, que juega un papel fundamental en la narración de la historia. Es una película que te invita a reflexionar sobre la belleza interior, la importancia de la conexión humana y el poder de la música para trascender las barreras físicas. En resumen, hemos explorado varios roles clave en la carrera de Kerem Bürsin, desde el encantador Serkan Bolat en Senkalkapm, hasta el atormentado vampiro Dmitri en Yasamayanlar, pasando por el problemático Yiğit Klc Concedilla en Şeref Meselesi y el sensible Demir en Eflatun. Cada uno de estos personajes ha demostrado la versatilidad y el talento de Kerem como actor, y cada uno de ellos ha contribuido a consolidar su posición como uno de los actores más queridos y admirados de Turquía. ¿Y si estos roles han influenciado el gusto de Hande? Solo ella lo sabe, pero lo que es innegable es el talento de Kerem para dar vida a personajes que enamoran al público. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la filmografía de Kerem Bürsin y que hayan descubierto algo nuevo sobre este talentoso actor. No olviden que esto es solo una pequeña muestra de su trabajo, así que les invito a explorar otras series y películas donde él ha participado. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estos roles de Kerem Bürsin es su favorito? ¿Creen que alguno de estos personajes podría haber enamorado a Hande Erçel? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más series turcas y más pasión. Hasta la próxima.